¿No es raro lo que está pasando en la causa Cuadernos? Bueno, viene... Es como extraño. Ayer lo hablabas, o en estos días lo hablabas con Lucía, pero sí viene bastante demorado. Pero por eso es como... Viene demorado de los tiempos. Es como... Es raro lo que está pasando. Testigos que de repente se descomponen. Sí. Ayer que Comodoro pide en serio te quedás sin internet. O sea, y suspendés una audiencia. Muy lenta la causa, muy lentos los testigos. Es una causa que siempre se planteó que podía llegar a durar dos años el juicio. Si total, vos seguís con el ritmo actual por eso, de declaración de testigos, que son cerca de 400... Por eso, es interminable. Te faltan 5 años. Interminable. 5 años, todavía. No, siempre se habló de 2 o 3 años. Solamente pero... como razonamiento muy básico. Yo hago razonamientos básicos en general. Hay sectores muy interesados en que la causa no siga. Y no son los sectores políticos en realidad, porque Cristina Fernández ya está presa, va a seguir presa, De Vito está preso, Lázaro Báez está preso. Digo, en general, los funcionarios del gobierno kirchnerista que están en estas causas ya tienen otras condenas, porque como robaron toda la vida y robaron desde que entraron y tienen 500 causas abiertas, el que no está preso va a estar preso. Ahora, tenés otro sector poderoso de la Argentina, que es el sector empresario, que es pieza fundamental para las coimas, porque si los empresarios no pagan coimas, los funcionarios no cobran. Entonces vos tenés las dos partes, los que ejercen el poder y los que se benefician con los negocios. Digo, no vaya a ser en este pensamiento tan básico que tengo que los empresarios quieren que esta causa se caiga. Porque la verdad es que sería muy sano para la Argentina que esta causa avance rápido. Primero, para penalizar y condenar a los funcionarios que hicieron negocio y se robaron gran parte de la Argentina y mucho dinero de todos nosotros. Pero también para poner preso a los empresarios que vivieron muchos años de la Argentina, de los sobreprecios y de los negocios con el Estado coimeándolos a los funcionarios. La sensación que yo tengo, insisto, debo estar pensando mal, es que hay mucho contacto con la justicia para que esta causa no avance o tarde mucho en avanzar, para que aquellos empresarios que no lograron, porque en medio de todo este proceso hay empresarios que lograron, con contactos, lograron quedar afuera. Inédita e insólitamente algunos quedaron afuera, pero aquellos que no quedaron afuera intentaron hasta último momento, hasta hace pocos meses, ofrecer una suerte de pago voluntario, como si fuera una multa. Sí, blanqueado. Y que sí, todo esto blanqueado, y que se lo rechazó la justicia. Esto está blanqueado, lo anterior no estaba blanqueado, los arreglos que hicieron antes no. Digo, no vaya a ser que estemos ante un brutal fraude judicial, y esto, insisto con lo mismo, mucho más presionado por el sector empresario que está metido en esta causa de corrupción gigantesca, que por los propios políticos, pues ya están presos muchos y otros van a terminar presos. Con un dato ahí, entonces, es lo que hablábamos ayer temprano. Cristina hoy tiene una condena, que es la de vialidad, por la cual está cumpliendo 6 años de prisión, ya está por cumplir 1 año. Cristina tiene varios expedientes más abiertos, además del juicio que está llevando adelante por Cuadernos. Tenemos AMIA, toda la pata de Otesur y los Sauces. Vos, Cristina, y los funcionarios sin los empresarios, lo tenés en Otesur, los Sauces, porque ahí ¿qué empresarios tenés? Lázaro Báez, Cristóbal los de López, siempre, la cara de siempre. Los de ellos. Pero el resto de los empresarios que están en la causa Cuadernos es la única causa donde están. Sí, pues es una causa mucho más grande, mucho más pesada. Entonces, es muy alevoso lo que están haciendo con la causa Cuadernos, retrasando todo y trabando todo y amenazando para que la causa o no siga adelante o se diluya en el tiempo. Y en la Argentina, de una vez por todas, no solamente tenemos que penalizar a los funcionarios corruptos, sino también a los empresarios corruptos. Porque los políticos hacen negocio con los empresarios y los empresarios hacen negocio con los políticos. Y la plata es nuestra. Y lo que está pasando en la causa de Cuadernos es escandaloso. Respecto a Cristina, lo que digo es, si no avanzan las otras causas, que la verdad no vienen avanzando demasiado, en 1 año vas a tener al kirchnerismo con algún argumento judicial incluso de anticipar la liberación de Cristina y que el cumplimiento de la prisión domiciliaria sea mucho más corto de lo que efectivamente es la condena.
Yo creo que a partir de los 2 años ya puede empezar el kirchnerismo a pedir por la liberación de Cristina con algún argumento en la justicia. Esta causa Cuadernos, yo creo que el sector más interesado en voltear ahí son los empresarios. es el sector empresario. Sí, desde el minuto cero. Entonces, no sean tan obvios, porque lo que estamos viendo es lo que estamos viendo es cómo una causa de mega corrupción se va diluyendo. Y acá se benefician los políticos corruptos, pero mucho más los empresarios corruptos. Bueno, Lucrecia. Antonio. El que para elaborar es Máximo Kirchner. No para, no se detiene. Ya para broma tuvimos recién el asalto. No para elaborar. Está a full con Instagram. Hace poco abrió la cuenta de Instagram, antes tenía Facebook nada más. A ver. Pero bueno. Está como, vamos a compararlo con Tim Payne. Sí. Máximo C. Kirchner. Tiene 176.000 seguidores. Pero es una cuenta que capaz que la puede tener hace más tiempo, pero no la usaba directamente. Él todo el tiempo se expresaba en Facebook y lo sigue haciendo. Bueno, en este caso sale directamente a pegarle a Mauricio Macri, algo que es repetido, obviamente, dentro del kirchnerismo. Le pegan a Macri después de aquella declaración de Macri de hace una semana, cuando dijo que la justicia actuó tarde, pero a partir de lo que ellos habían hecho fue precisamente que terminó deteniendo a Cristina Kirchner. Pero eso es un poco más de las críticas de siempre, Máximo Kirchner, a Mauricio Macri. En una parte, en un extracto, si podemos repasar lo que él publica en su posteo en Instagram, le habla directamente y da la sensación de que hay, por elevación, un tiro a Axel Kicillof. Dice, Macri sabe que sus chances, al igual que las de Milei, crecen con Cristina fuera de juego. En nuestro espacio también hay favorecidos. Por eso no piden por su libertad. Por eso critican cuando nosotros lo hacemos y se inventan argumentos de escasa creatividad, de gran miserabilidad para justificar su comportamiento. Es un palazo directamente a Axel Kicillof. Gran pensador contemporáneo. Un gran pensador, Máximo, que obviamente cuando habla... tenemos que pensar que está hablando Cristina atrás de lo que dice Máximo. Hablando de Máximo y de los Kirchner en realidad, viste que ayer no se realizó la audiencia de... Había problemas de conectividad. Sí, raro, ¿no? Sí. Que en Comodoro Pi te quedes sin internet es raro. Sí. No, Bernardo. Diego Santilli estuvo reunido ayer con los gobernadores del norte en una cumbre en el CFI y en ese contexto dejó un planteo bien claro de parte del gobierno, que el gobierno la verdad se mantiene en esta línea, después veremos qué termina pasando a nivel legislativo, pero dijo que las PASO se tienen que eliminar. PASO les cuesta a los argentinos por la política 220, 250 millones de dólares, la PASO sola. Ya estamos viendo los resultados, hay merma en cantidad de votantes, de gente que va a votar. La sociedad no quiere tantas elecciones previas porque vos pensás que vas a tener paso en las provinciales para los gobernadores, elecciones para los gobernadores en las que estén adelantadas o no, paso también para la gente no quiere votar 4 o 5 veces sus elecciones. Entonces, y además cuesta como entre 200 y 250 millones de dólares solo la paso. Entonces eso es algo que hay que determinar, que nos cuesta mucho a los argentinos. Clarito, Santilli, ya lo había dicho en algún momento, hay diferentes ¿Tienen los votos voceros para la reforma? No lo tienen. No lo tienen e incluso hay desacuerdos dentro del gobierno con el tema. Precisamente Patricia Bullrich, otro de los puntos en los que se diferencia es en la eliminación de las PASO, porque aparte la verdad no tiene consenso hoy con el resto de los bloques en el Congreso y también es un mensaje para los gobernadores, porque los gobernadores son los que no quieren en general bajar las PASO. El gobierno yo creo que se va a mantener todo lo que pueda en esta línea de eliminar las PASO. Tal vez puede llegar a haber, creen algunos, alguna moneda de cambio en la negociación y esa moneda de cambio, hay muchos que piensan, puede llegar a ser respaldos a candidaturas de diferentes gobernadores dialoguistas o que pueden perfilarse como aliados el año que viene. ¿A quién perjudicás más hoy eliminando las PASO? Yo creo que al peronismo. Siempre me parece que la oposición cualquier oposición encuentra en las PASO una alternativa Forma de ordenarte. atractiva para ordenarse y hay muchas experiencias que les ha ido bien con PASO de por medio. Creo que la más emblemática probablemente sea la de 2015 con Mauricio Macri yendo con Sanz, con Carrió, los ordenó, Macri quedó muy fortalecido. Bueno, esa era una PASO donde... Bueno, fue una paliza, Claro. obvio.
Se hizo porque era un trámite. Sí, era un trámite, le pusieron a dos rivales a los que Macri les iba a ganar por paliza, claramente, pero en términos de coalición lo fortaleció y después ha habido también otras pasos, también en la ciudad. El PRO, por ejemplo, siempre fue muy tendiente, muy proclive a ir a paso en la ciudad con diferentes candidatos. Hubo pasos también a nivel bonaerense. El propio Santilli ha ido a paso contra Grindetti en 2023, recordemos. Siempre hubo paso mientras se hizo. No, bueno, pero no todos lo usaron. No, la paso, bueno, claro, no presentas candidato y listo. Sí. Pero vos fijate que habitualmente el peronismo cuando fue gobierno no fue a paso y se le cuestionaba muchísimo eso porque no usaba la herramienta. El oficialismo en general no va a paso. La verdad que pensar por ejemplo, en un presidente yendo a paso cuando tiene el camino hacia una reelección o hacia una candidatura a una reelección es raro porque da la sensación de que lo debilitas. Lo debilitas. De hecho, Alberto Fernández sabía que no podía ni siquiera ir a una paso, por eso no se presentó como candidato. El caso de Alberto Fernández fue distinto porque Alberto Fernández no tenía chances de nada, de revalidar nada, era un auténtico Pato Rengo. Si vos ya sabés que en una paso, vos siendo presidente podés llegar a perderla, claro. Está listo. No, ahí tenés que ir. Yo lo que creo es que es probable que la suspendan en el 2027. Y sí, que como se pasó llegue el a año ese acuerdo y que quede para más adelante una reforma. Puede pasar, como pasó el año pasado, o la otra alternativa es que sean primarias abiertas, simultáneas, no obligatorias. Que en el gobierno me parece que lo ven con mejores ojos eso. Igual Milei fue muy tajante siempre. Lo que pasa es que si vos, quiere eliminarlas. el argumento de Santilli, se gastan 250 millones. Lo cual es verdad. Está bien. Si vos vas a no obligatorias, gastás igual 200. Sí, gastás, o capaz que un poco menos, pero vas a gastar. Menos, gastás igual. Si vos no sabés la cantidad de gente que va a votar, tenés que gastar lo mismo. La paso aparte de la elección claramente más cara, de las tres que se llevan adelante durante ese año. Del feudo a todos los señores, es la marcha del